Pues bueno, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza, mis hermanos, de este domingo, que nos quedamos hace 2 semanas, ¿verdad? Ahí, o 3, ya no me acuerdo cuántas semanas nos quedamos pausados con esta serie que ya estamos, ese es el penúltimo tema, mis hermanos. Ya con el tema que sigue terminamos la serie y comenzaremos una nueva. Pero ese es el penúltimo tema que traje hoy, el tema número 21, que le titulé Libres de traicionar, parte 2. ¿Sí? El texto base que estamos estudiando, que vamos a estudiar, es Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 16. ¿Sí? Y este tema, mis hermanos, es bien importante que nos quede bien claro. No por nada se usaron 2 temas de este tema que estamos hablando de libres de traicionar, porque es algo muy común, mis hermanos, muy común en las vidas de todas las personas, pero más en las vidas de los cristianos. La traición es algo bien común, mis hermanos. Entonces, usted busca su tema ahí, yo le doy la introducción breve. En el tema pasado, si usted lo recuerda, mi hermano, mi hermana, vimos la definición de traición, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en el tema pasado, la vez pasada. Y la palabra traición, mis hermanos, se refiere al acto o conducta, ¿verdad?, de deslealtad o falta de compromiso que existe entre 2 o más involucrados. Eso es lo que significa esta palabra traicionar. Y ese término, mis hermanos, de traicionar, se origina de una acción que conlleva a quebrantar la confianza, ¿sí? De ahí sale esta palabra, ese término. Entonces, los actos de traición, mis hermanos, pueden ocurrir en cualquier ámbito de la vida, bien sea en lo laboral, en lo familiar, de amistad, e incluso, mis hermanos, en las actividades políticas, sociales y económicas también. Es donde se prestan, todos estos ámbitos se prestan para la traición. Y traicionar, mis hermanos, es renegar y quebrantar lazos de confianza construidos a través del tiempo. Si usted se fija, mis hermanos, lo que yo le estoy diciendo ahorita es un recordatorio, por si ya se lo había olvidado, del tema anterior, ¿sí? Asimismo, mis hermanos, la traición puede ocurrir entre una amistad, cuando se quebranta la confianza y el compromiso entre 2 o más amigos. O cuando surgen situaciones de traición también, ¿no? A través de conductas inesperadas, como malos tratos, a través de las palabras, las acciones o las reacciones también. Entonces, la dura experiencia, mis hermanos, de ser traicionados por nuestros amigos y amados, debe de ocurrir forzosamente en la vida de cada creyente. Siempre eso va a ocurrir, mis hermanos. Y yo baso esta observación, mis hermanos, lo baso en muchas experiencias sobre la vida cristiana, además de la clara y simple enseñanza de la palabra de Dios. Porque si usted se fija en la palabra de Dios, podemos observar pues que está llena de personajes que fueron traicionados y otros que traicionaron a otros. La palabra de Dios está llena. Y le estoy seguro que si yo le pregunto que si usted alguna vez ha sido traicionado y levante su mano, varias manos se van a levantar. Si yo le digo, pero si yo le vuelvo a preguntar, ¿usted ha traicionado? Pues algunas manos se van a querer levantar y como que sí, como que no. Pero nosotros también hemos traicionado, mis hermanos. Así como nosotros hemos sido traicionados, también nosotros hemos traicionado. Y eso es lo que el Señor no quiere, mis hermanos, de nosotros como hijos de Dios. Pero desafortunadamente, mis hermanos, aún en medio de nosotros, pues se van a levantar los Judas, ¿sí? Entre los ejemplos de traiciones más conocidos a lo largo de la historia de la humanidad, mis hermanos, y que ejemplifica esta conducta, se destaca la traición del discípulo Iscariote, de Judas Iscariote, ¿sí o no? Ese es el más conocido, ¿no? Y yo le decía la vez pasada, si usted cuando escucha la palabra traición, inmediatamente viene a su mente Judas, ¿verdad? Ese es inmediatamente, es el número 1. Y inmediatamente lo identificamos como el número 1 en traicionar, ¿verdad? Entonces, dicha situación, mis hermanos, la traición,
fue anticipada por Jesús. O sea, Jesús ya lo sabía deliberadamente que él iba a ser traicionado, ¿sí? En la última cena con sus discípulos, y se encuentra detallado esta situación en la Biblia, mis hermanos, que vamos a ver hoy, ¿sí? Es un descubrimiento interesante aprender que la palabra traición, mis hermanos, y sus formas solo se usan con respecto a la traición de Jesús por Judas, exceptuando una sola mención en Lucas 21:16, que es nuestro texto base que vamos a estudiar. Por favor, véalo ahí, 21:16. Esa es la única ocasión donde se exceptúa la traición de Judas. Pero vea lo que dice 21:16. Y eso es para ponernos, mis hermanos, a temblar, cada uno de nosotros, los que nos decimos ser hijos de Dios o cristianos. Vea lo que dice Lucas 21:16. ¿Lo tiene? Dice, mas seréis entregados aún por ¿quién? Por vuestros padres. ¿Por quiénes más? Hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Fíjese, en este pasaje, mis hermanos, que es profético, ¿por qué es profético este pasaje? Se usa para representar, mis hermanos, el fin del tiempo de la gracia. Ese pasaje se usa para eso. Y es indicado como una de las marcas de identificación, mis hermanos, o señales de la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, mis hermanos, va a haber mucha traición. Y muchos vamos a ser traicionados. Aún por nuestros propios parientes, conocidos y amigos. Así que no les sorprenda, mi hermano. Así que mejor ore, vaya orando, mis hermanos, para que cuando suceda este momento, pues no venga fuerte, ¿sí? Porque se va a presentar esa ocasión. Este versículo, mis hermanos, simplemente dice, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte. Eso es lo que dice ahí, este versículo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Y esta es una cosa, mis hermanos, terrible. Es una cosa terrible de avisorar, de estar viendo, de ver hacia el futuro, de decir, ¿cuándo va a suceder eso? Es algo terrible eso, mis hermanos. Pero es la promesa que está ahí en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Y si Dios lo prometió, Cristo lo prometió, pues es que eso va a suceder. ¿Sí? El tiempo de la gracia, mis hermanos, se cerrará con un tiempo de engaño religioso mundial. Y ya lo estamos viendo, mis hermanos, el engaño religioso mundial. Así que debemos estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo en estas cosas, mis hermanos. No debemos de ser ligeros, porque el Señor ya está pronto por venir. ¿Y qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Sí? Entonces yo creo que cada hombre, mis hermanos, y cada mujer en quien Jesús mora, ¿en cuántos Jesús mora? ¿En cuántos Jesús está en usted? Tendrá en estos terribles tiempos sus postreros y su propio, en esos tiempos postreros, cada uno de los que dicen que Jesús mora, van a tener a su propio Judas personal. ¿Sí? Porque en la era de la apostasía, mis hermanos, se destacará el hermano falso. Eso es lo que más va a destacar. El hermano que es falso. Y la misma palabra de Dios nos lo enseña y nos lo dice, ¿verdad? Que aún el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Sí? Las ovejas con las cabras. Pero en el último tiempo va a haber una separación. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cómo se distingue el trigo de la cizaña? ¿Sí sabe cómo se distingue o no? ¿Alguien sabe de aquí? Mire, el trigo y la cizaña, a simple vista, usted los ve y son idénticos. Pero el trigo, mis hermanos, tiene una característica muy especial. El trigo sí da fruto. Y cuando da fruto, su rama pues tiende a inclinarse. Y eso es algo muy maravilloso, que el Señor pueda compararnos con el trigo. ¿Por qué? Porque el único que adora al Señor, que se inclina ante Él, es los que son trigo, mis hermanos. Y los que no son trigo siempre van a permanecer erguidos, con el orgullo arriba, mis hermanos. Por eso dice el Señor que al orgulloso lo resiste, ¿verdad? Al soberbio.
pero al humilde lo exalta. Por eso debemos de permanecer humildes. Y en eso, mis hermanos, se distinguen los falsos de los verdaderos. Los que verdaderamente se inclinan, los que verdaderamente adoran al Señor en espíritu y en verdad. En eso vamos a ser distinguidos unos de otros, mis hermanos. ¿No le da miedo eso? A mí sí, ¿eh? A mí me da temor eso, mis hermanos. Sí, porque aquí podemos poner nuestra cara de Juan Dieguito, pero quién sabe, ¿no? El Señor conoce nuestro corazón. Entonces, en nuestro versículo, mis hermanos, de Lucas 21:16, dice que la traición vendrá de parte de padres, hermanos, parientes y amigos, ¿sí? Y esto, mis hermanos, es algo muy tremendo, ¿no? Algo espantoso, pero real, mis hermanos. Y por una buena razón. Primero, nuestros enemigos no van a poder traicionarnos, mis hermanos. Nuestros enemigos no nos van a traicionar. ¿Cuántos sabían eso? Los que nos van a traicionar son nuestros amigos, mis hermanos. Ellos, porque nuestros enemigos, mis hermanos, no están lo bastante cerca de nuestros corazones. Ellos no saben nada personal nuestro. Pero aquel que sabe todos tus secretos, aquel que sabe que le has confiado y que le has contado tu vida, ese, mi hermano, ese es el que puede traicionarte. Es así, mis hermanos. O sea, es triste, es una triste realidad, pero es algo que sucede a menudo. Y yo creo que más de alguno ha de estar ahorita pensando cuando fue traicionado. Mire, le pongo un ejemplo sencillo. Normalmente en los matrimonios existe la traición. En el mundo sucede eso. Y aún en el cristianismo también, ¿no? El marido traiciona a la mujer, o viceversa. La mujer traiciona al marido. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Estamos entre puros adultos, ¿no? O le explico con bolitas y palitos. Entonces, esa es la traición. Usted confía en la persona que tiene a un lado. Usted le declara su amor y se declaran eternamente, ¿cómo dice el compromiso? Para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Te seré fiel, ¿verdad? En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Pero ¿qué sucede con el paso del tiempo? Te das cuenta que hay una traición. Y es dolorosa. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es dolorosa. Entonces, por quienes vamos a ser traicionados no van a ser nuestros enemigos, mis hermanos. Van a ser nuestros amigos. Por eso dice que parientes. Por eso dice que hermanos, padres. Los que están más cerca de nosotros son los que nos van a traicionar, mis hermanos. Pero más adelante vamos a ver que no necesariamente, entonces vamos a estar desconfiados de todos. Ahorita vamos a ver eso, mis hermanos. Nuestros enemigos entonces no pueden herirnos, ¿verdad que no? No pueden herirnos. Son nuestros amigos los que nos hieren. Y esto fue lo que vimos la vez pasada con David, ¿lo recuerda en el tema pasado? ¿Sí? David fue traicionado por un hombre a quien él amaba y su nombre era Ahitofel. ¿Lo recuerda? ¿Sí? David escribió lo siguiente en el Salmo 55:12. Acompáñenme, por favor. Salmo 55:12. ¿Lo tiene? Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado. Yo lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, y mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. ¿Ya lo vio? Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese fue quien traicionó a David. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Un tema completito de la traición que sufrió David y las consecuencias que hubo de esa traición. ¿Cuál fue la consecuencia que le pasó a Ahitofel por haber traicionado? ¿Lo recuerda? Se suicidó. Fue la muerte. Lo mismo que Judas, mis hermanos.
Vamos a orar al Señor para que nos dé dirección. ¿Cómo ve? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Queremos, Señor, que hoy en este año que comienza, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas y que podamos, Señor, caminar conforme a tu enseñanza, conforme a tu escritura. Y queremos, Señor, ser sensibles a tu voz. Queremos, pues, salir, Señor, ser libres, así como tú en todos estos temas nos has enseñado acerca de la verdadera libertad. Nosotros queremos ser libres de todas estas cosas, Señor. Y hoy en este día tú quieres enseñarnos lo que debemos de hacer para resistir el día malo. Padre, te damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén y amén. Y para muchos, mis hermanos, el dolor de la traición es peor que la violencia física. ¿Sí o no? La traición es más dolorosa, mis hermanos. El engaño o el perjuicio. La traición, mis hermanos, destruye la base de la confianza. La traición. ¿Sí? Así que toda la historia, mis hermanos, de la Biblia hace eco del hecho de la traición a manos de nuestros amigos. ¿Sí? Abel, por ejemplo, fue traicionado por su único hermano. ¿Sí o no? Abel. Esaú fue traicionado por su hermano gemelo. ¿Quién era su hermano gemelo? Jacob. Sí. Isaac fue traicionado ¿por quién? Por Jacob también. Fíjese, ese Jacob era tremendo. No por nada se llamaba el que suplanta, ¿verdad? El engañador, el tranza. Urías fue traicionado ¿por quién? Por su rey, en quien tanto él confiaba. Urías confiaba en el rey David. Y David también fue traicionado, fíjese, por Ahitiofel y por su hijo Absalón. Fíjese, qué tremendo, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, no es la excepción. Si Jesús fue traicionado, ¿quién dice que cualquiera de nosotros nos vamos a escapar de eso? Jesús fue traicionado, mis hermanos, por su discípulo Judas Iscariote. Entonces Pablo también fue traicionado, mis hermanos, por falsos hermanos. Pablo, mis hermanos. Entonces no necesitamos seguir, ¿verdad? No necesitamos seguir hablando de esto, porque esta solemne verdad, pues permanece. Y a menudo, mis hermanos, son nuestros amigos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Novio, novia, los que se levantan contra nosotros, los que nos destrozan el corazón, el alma y con ello el cuerpo, y así se multiplican nuestras aflicciones en la vida cristiana. ¿Sí o no? En general, mis hermanos, hemos experimentado a menudo la herida aplastante de la traición, en general, a mano de aquellos que profesaban amarnos, en general. Y esta paradoja, mis hermanos, puede perturbarnos y a lo mejor también ponernos tristes, puede entristecernos. Pero la sabiduría, mis hermanos, y el amor de Dios se ve en todo ello. En todas estas cosas, mis hermanos, se ve el amor de Dios. ¿Lo sabía o no? Sí. Y en la serena verdad en que Él no libró ni a su propio Hijo, mis hermanos, a este respecto de la traición, sino que lo envió a la muerte en manos de un amigo. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la historia, mis hermanos, que vamos a continuación vamos a ver. El método de la traición, mis hermanos, siempre será el mismo. El método de la traición siempre va a ser el mismo. Primero, nuestros traidores escogerán cuidadosamente la hora. Lo van a escoger cuidadosamente, todo premeditado, mis hermanos, ¿sí? Con alevosía y ventaja. Van a escoger la hora. Y en el caso de Jesús, mis hermanos, Él fue traicionado en el momento exacto de su vida en que Él tenía la mayor necesidad de compañía humana. En la hora de su más gran necesidad fue Jesús traicionado. Mire, vaya por favor a Marcos, en el capítulo 14, verso 37, para ver esto.
Marcos 14, verso 37. Jesús, mis hermanos, fue traicionado cuando él más necesitaba de sus amigos. ¿Lo tiene? Marcos 14, 37. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. El Señor quería que lo acompañaran en oración, mis hermanos. Que estuvieran con Él en ese momento. Y estuvo solo. Fue en el momento que estuvo más solo el Señor. Y de repente llega el que lo iba a traicionar. ¿Verdad? Nuestros traidores, mis hermanos, también conocen el lugar donde atacarnos. Ellos también lo conocen y saben dónde. ¿Sí? Juan 18:2 muestra, váyalo buscando, Juan 18:2 muestra que Judas sabía el lugar secreto donde Jesús se retiraba. Judas lo sabía, mis hermanos. Ellos no nos observan, los que nos van a traicionar, ellos nos observan y conocen nuestro lugar de agonía y oración, mis hermanos. Y así, teniendo la ventaja de la intimidad, nos golpean con violencia en el lugar oportuno, sin sentir ni el más mínimo remordimiento. ¿Ya lo tiene Juan 8:2? 18:2, perdón. Juan 18:2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar secreto, mis hermanos, donde nadie sabía más que los discípulos y Jesús ese lugar. Nadie. Pero Jesús sí sabía. Digo, Judas sí sabía dónde Jesús iba a estar en ese momento y dónde podrían prenderle en el momento en el que más él necesitaba. En el momento de, entre comillas, debilidad. Y dice el versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así fue como se presentó ante Jesús. Fíjese. Entonces su forma de traición, mis hermanos, siempre, la forma de traición siempre va a ser el beso. Siempre. Sí. Y ellos alientan nuestro amor, de modo que puedan golpearnos en el momento más inesperado. Porque la palabra de Dios dice, lo que veíamos en el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Dice eso, el Salmo 41:9. Y hay una figura, mis hermanos, preciosa en este verso, ¿sí? El significado original de este verso del Salmo 41:9 representa a un caballo, ¿sí? A un caballo conocido y confiable, que cruelmente patea por detrás a un amigo desprevenido y confiado. ¿Usted se ha fijado en eso? Cuando la gente, es más, el mismo dueño del caballo, se conocen. Y llega el dueño del caballo y hay caballos que todavía no están bien domados. Y son pateadores, echan el cuerpo encima. Mire, yo he visto, no sé mucho de eso, pero los que doman los caballos, primero usan una soga, ¿no? Y tratan de dar la confianza. Pero hay caballos que echan el cuerpo hacia adelante para imponerse. Porque están, no son domados, son salvajes.
Y el que doma lo que hace, bueno, ya cuando no puede con la soga, o sea, no lo ahorca ni nada, ni lo aprieta, ni lo jala, sino le va haciendo algunas señales para darle confianza al caballo. O sea, los caballos son domados en base de confianza, nunca en base de golpes. Usan una varita con algo que traen en la punta, como parece que están espantando las moscas en un puesto de dulces, ¿verdad? De ahí del mercado de México. Pero usa una varita para guiar a los caballos, ¿sí? Entonces, hay caballos que si te descuidas, aún siendo el dueño, te tiran una patada y te tumban. Y una patada, yo me imagino que ha de doler fuerte la patada de un caballo. ¿Cuántos de aquí les ha dado un caballo una patada? ¿Le ha dado un caballo a una hermana? ¿Usted? Y sí duele, ¿verdad? Duro. ¿En la boca le dio, hermana? ¡Wow! Está tremendo. No, es que patean duro. Y se ve que patean y hasta salen volando la gente. O sea, es algo increíble, en serio. Imagínense. Y están parados. Ahora imagínense si agarran vuelo. ¿Alguien más le ha dado a un caballo una patada? ¿No? A mí un burro nomás, no un caballo. No me mordió un burro, hermano, no. Me dio una patada. Pero yo estaba de lado y aún así duele, aquí en la pierna. Duele. Ahora imagínense si me hubiera agarrado bien, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero duele, mis hermanos. Entonces, eso es lo que representa este Salmo 41:9, mis hermanos. Acerca de un caballo que tú confías en él, pero de repente te traiciona y ¡tum!, te tira la patada cuando menos lo esperas y sales volando. Eso es lo que representa esto, mis hermanos. Ahora, ¿qué fue de Judas, mis hermanos? La historia registra su trágico final, pero encubierto, mis hermanos, en la aparente vaguedad, o sea, en la aparente vaguedad del breve relato de su muerte. Y hay un drama, mis hermanos, que ha permanecido por mucho tiempo, sin revelar, ¿sí? Para verlo en su perspectiva real, mis hermanos, debemos de mirar brevemente la relación entre Jesús y Judas. Eso es lo que tenemos que primeramente ver. Jesús, mis hermanos, escogió a Judas y oró por él como lo hizo por Jerusalén, que lo rechazó por aquellos que lo crucificaron. ¿Recuerda el tema del viernes? ¿Sí? Jesús deseaba, mis hermanos, que Judas comiera la última Pascua con él. Lo miró, lo amó y le ofreció lugar de amor y comunión a la mesa en el aposento de la Pascua. También fue invitado a la cena, mis hermanos, a tener la última cena que él iba a pasar con ellos, porque él ya sabía que iba a padecer. Entonces Jesús, mis hermanos, también lavó los pies de Judas. Fíjese, momentos o días antes de su muerte. O más bien momentos antes de su muerte. Jesús lavó los pies de Judas, mis hermanos. Jesús estaba derramando su amor en Judas. Aquel que creó el universo estaba lavándole los pies a aquel que lo iba a traicionar. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Jesús, mis hermanos, lavó los pies de Judas. Y de ahí le expresó un amor que era indudablemente verdadero y digno del Hijo de Dios. Le expresó su amor. Y Jesús le dio a Judas total reconocimiento, mis hermanos, y nunca lo delató como su traidor futuro. Nunca dijo, él es el que me va a traicionar. Nunca. Hasta el último momento cuando se acercó Juan a preguntarle, ¿verdad? El que mete la mano conmigo, pero nunca mencionó quién. Nomás dijo, el que meta la mano conmigo en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Pero aún así ellos se preguntaban, ¿acaso seré yo? Voltea con el que tiene a su lado y dígale, ¿acaso seré yo? Pero Jesús jamás delató a Judas, sino que se refirió a él como su amigo, fíjese. ¿Sí? Entonces la meditación cuidadosa, mis hermanos, sobre los eventos que llevaron a la traición, revelará que Jesús ofreció a Judas, mis hermanos, toda muestra de amor y no estuvo dispuesto a repudiarlo ni aún en el momento de su crimen. Jesús no lo repudió, mis hermanos.
mucho menos a aquellos que lo estaban crucificando. ¿Qué fue lo que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz y todos se burlaban de él? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un amor tremendo. Ese es un amor derramado que ya quisiéramos muchos, ¿verdad? Pero ese amor que Jesús estaba demostrando en la cruz, era por usted y por mí, fíjese. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Jesús jamás le repudió a Judas su traición. Y nosotros, mis hermanos, nosotros debemos de actuar de la misma manera. Podrán hacernos lo que quieran, mis hermanos, pero ello no será motivo de venganza o desear mal para aquellos que nos traicionan. No, que le caiga fuego, ¿verdad? ¿Qué vimos el viernes? A los hijos del trueno, que les dijo Jesús, hey, ustedes no saben de qué espíritu somos. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo que descienda fuego y que los consuma? No, yo he venido para salvarlos a todos, aún aquel que me va a traicionar. A eso vine. A eso vino el Señor. Por eso yo le decía, no se sienta privilegiado si el Señor lo llama a una tarea especial. Porque a lo vil, a lo despreciable, el Señor escogió para hacer esa tarea. ¿Y cuántos son de ese equipo? Yo soy de ese equipo, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos actuar, mis hermanos, de la misma manera. Podrán hacernos lo que quieran, mis hermanos, pero nosotros no vamos a buscar la venganza ante tal traición. ¿Verdad que no, mis hermanos? No. Es más, hagamos oración por esa persona, pues es deber cristiano, mis hermanos, es nuestra obligación hacerlo. Orar por aquellos que nos han traicionado o nos traicionan. Eso es nuestra obligación como cristianos, mis hermanos. Sí. Pero muchos queremos venganza, ¿no? No. Me voy a desquitar de todo lo que me hizo. Muchos buscamos eso. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Ustedes han oído, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. No le hace que sea pariente. No, esa ya se la puse yo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, amad a los que los maldicen. Bendecid a los que los maldicen. Amad a los que los aborrecen. ¿Verdad? O sea, el Señor siempre con el mundo al revés, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que voy a amar a aquel que me aborrece? Bienvenido al mundo al revés, ¿no? Donde tienes que morir para vivir. Ese es el mundo del revés, donde Jesús nos ha llevado. A ese mundo es al que pertenecemos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces Jesús enseñó, mis hermanos, en Mateo 5:44, váyalo buscando. Mateo 5:44, que debemos de amar, mis hermanos, a nuestros enemigos, y Él practicó todo lo que Él predicó. ¿Sí o no? Todo lo que Él enseñó, mis hermanos, Él lo practicó. O sea, porque, pues qué fácil es enseñar, mis hermanos, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Por eso los que estamos aquí enfrente y enseñamos, tenemos esa responsabilidad, mis hermanos, de enseñar, sí, la palabra de Dios, pero no solamente enseñarla, sino también llevarla a cabo, hacerla viva en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Jesús enseñó en Mateo 5:44 que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Ya lo tiene? Vea, vamos a ver desde el 5:43. Dice, oíste que fue dicho, ahí está, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y todos, sí, ¿cómo no? Vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús en el 44? Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ya vio? Qué difícil es eso, ¿no? Para muchos de nosotros. Amar al que nos aborrece. Wow. Aunque de antemano, mis hermanos, Jesús conocía perfectamente el mal que Judas haría contra él, Jesús le mostró su amor sincero en toda forma concebible, mis hermanos.
Miren, Marcos 14:45. Marcos 14:45. Judas acordó traicionar a Jesús con un beso. ¿Sí? Hay dos palabras en el original para beso. Una significa el beso de amistad y otra significa el beso o el besar fervorosamente o el beso del amor verdadero. Esas son las dos palabras que se usan para la palabra beso. Ahora vamos a Getsemaní, mis hermanos, y veamos esta escena final. Judas viene entonces con la multitud armada, con palos, con espadas, para tomar a Jesús prisionero. Ya lo leímos, ¿verdad? Y Judas saluda al Señor y lo besa. Pero de acuerdo con el original, mis hermanos, no es con el beso de amistad como había convenido. No fue un beso de amistad, sino con el beso de amor genuino. Judas besó al maestro con un beso de amor genuino. Solo la eternidad, mis hermanos, revelará lo que pasó en ese momento por el corazón de Judas. Pero quizá, mis hermanos, la luz de las antorchas, Judas vio en el rostro de Jesús la sobrecogedora verdad de que a pesar de su traición, Jesús lo amaba todavía, porque él llamó a Judas amigo. Vaya ahí a Mateo 26:47, por favor. Mateo 26:47. Vamos a brincarnos a Marcos, pero vamos a Mateo. Dejemos a Marcos ahorita. Mateo 26:47. Vea la expresión de Jesús hacia Judas. Mateo 26:47. ¿Lo tiene? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús, mis hermanos, fue apresado. Y Judas, ¿qué pasó con Judas? Judas lloró, ¿sí o no? Por haber traicionado sangre inocente. Había, mis hermanos, aprendido que el amor de Jesús hacia él, el amor de Jesús hacia él, era real. En ese momento, Judas aprendió que el amor de Jesús que tenía por él era real. Por eso es que, ¿a quién le está sonando el despertador? Ya es hora de levantarse, hermano. Entonces su corazón, mis hermanos, debe haber experimentado un golpe demoledor de Judas. Y ahora él no puede racionalizar su locura o justificar su acto deleznable que él hizo, ¿no? Judas, mis hermanos, ahora lo que intenta es deshacer lo que ha hecho. Él intenta deshacer eso, devolviendo el dinero por el pago que le puso cuota, mis hermanos, a Jesús. Y ahora él quería devolver ese dinero, pero es rechazado con desprecio por sus impíos amigos, porque también eran sus amigos. Se los hizo amigos, se hizo amigo de los enemigos de Jesús. Fíjese qué tremendo. Sí. Pues ni aún ellos quieren relacionarse ahora con Judas, mis hermanos. Su ganancia momentánea se vuelve polvo en sus manos. El futuro es negro sin la confraternidad de Jesús y de sus amigos. Ya, perdió todo. Todo lo perdió Judas. ¿Todo por qué? Porque amaba el dinero y a base de que amaba el dinero traicionó a Jesús. Por 30 tristes monedas de plata. Pero él había perdido todo. Perdió la amistad de Jesús, la amistad de los discípulos, las 30 monedas de plata que él devolvió, que no las quiso, que después con ese dinero compraron un terreno que fue donde él se ahorcó. O sea, él perdió todo, perdió su vida, perdió todo, mis hermanos. ¿Y gracias a qué? A la traición. Por traicionar, mis hermanos.
Perdió todo. Pregunta, ¿Judas murió por su propia mano? ¿Usted qué cree? ¿Judas murió por su propia mano? Me parece claro, mis hermanos, que Judas murió bajo la fuerza del irresistible amor de Cristo. Sí. Judas se destruyó a sí mismo, mis hermanos, porque él ya no podía vivir más consigo mismo o con otros. Y todo esto fue operado por el verdadero amor del Señor Jesucristo. Por eso Judas murió, mis hermanos. Y me parece que las palabras de Romanos 12, 20 y 21 son repentinamente claras. Dice Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Sí? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú ves a tu enemigo con hambre, ¿tú qué dices? Ándele, qué bueno para que se le quite. ¿Piensas así? O sabes que está pasando por una necesidad y tu enemigo puede ser tu vecino, puede ser un familiar, puede ser quien sea. Pero, ¿qué te parece si mejor le llevas una bolsa de despensa? Y hasta les va a decir, caray, ¿cómo? ¿Cómo tú me traes a mí? ¿Tú a mí? Sí, ¿qué tiene? A mí me pasó, hermanos, una vez. Alguien que estaba pasando por una necesidad, que estaba peleado conmigo, que habíamos tenido un problema, y se quedó sin trabajo. Y yo sabía que estaba pasando una necesidad. Y ¿saben qué? Allá en México pues, sabemos que la comida es un poco, sobre todo las frutas y verduras, son más baratas. Yo me acuerdo que con 500 pesos mexicanos, yo compraba un costal lleno de frutas y verduras, antes de venirme para acá. Allí iba al mercado Felipe Ángeles, los que conocen, ahí en Guadalajara. Yo me iba ahí y compraba todas mis frutas y verduras en el mercado Felipe Ángeles y compraba costales. Y pues eso se acababa rápido, porque usted sabe que siendo una familia grande, numerosa y sobre todo varones, pues los varones son de buen apetito, ¿sí o no? Entonces eso no duraba ni 15 días, ¿no? Ni una semana y ya teníamos que ir otra vez. Pero gracias a Dios porque Él siempre suplía, ¿no? Pero una vez supe de alguien, de esa persona que tenía esa necesidad, y mi esposa y yo fuimos al mercado y compramos un costal lleno de frutas y verduras. O sea, aprovechamos que íbamos nosotros, compramos uno para nosotros y uno para él. Y cuando llegamos a su casa, tocamos y abrió y se sorprendió. Y nomás le dijimos, ¿sabes qué te trajimos esto? ¿Tú? ¿A mí? Sí. Aquí está. Sé la necesidad que estás pasando y aquí está. Así fue todo. Lo dejamos ahí y nos fuimos. Y después, esa relación volvió a fortalecerse. Esa relación que se había quebrado volvió a unirse. Y eso es lo que hace el amor de Dios, mis hermanos. Tenemos que amar a nuestros enemigos, como dice la palabra. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y a veces nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Sí o no? Nos cuesta trabajo porque lo que queremos es satisfacer nuestra carne, ¿verdad? A veces en nuestra carne queremos venganza. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que es la que nos debe de regir a cada uno de nosotros. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, haciendo esto, mis hermanos, no se cumplen estas palabras que afirman, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y el amor, dice 1 Corintios, nunca deja de ser. ¿Verdad? Nunca deja de ser. Sin duda, mis hermanos, necesitamos afirmar desesperadamente en nuestros corazones que la palabra de Dios es verdad. Eso lo tenemos que afirmar en nuestros corazones. ¿Sí o no? Entonces nosotros, mis hermanos, solo damos más razón al odio de nuestros enemigos y motivo a la traición de nuestros amigos. Nosotros somos. O sea, nos traicionan y luego alimentamos ese odio. Más y más.
en lugar de sanar eso, amarlo, orar por él, alimentamos más nuestro odio hacia el que nos traicionó, cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario. Entonces el amor que es verdadero, mis hermanos, e inconmovible, aún frente a una mala obra contra él, finalmente conducirá, mis hermanos, a su traidor a las solitarias laderas del campo de sangre, como le pasó a Judas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 16, dice: varones hermanos, dice Pedro, ¿verdad? Se levantó Pedro y dijo: era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. Fíjese, era parte del equipo que Jesús había escogido para una tarea especial. ¿Sí? Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, como lo vimos el viernes. ¿Sí? Dice el versículo 18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Fíjese. Otra cosa, mis hermanos, hay otra consideración en el acto de la traición de Judas. Él fue escogido por el Señor Jesucristo, aunque el Señor sabía de antemano, mis hermanos, que Judas lo traicionaría. ¿Sí o no? Él fue escogido por él. ¿Sí? Y el Señor Jesús, mis hermanos, escogió a sus propios amigos y sabiendo de antemano la alevosía de Judas, mis hermanos, lo escogió de todos modos. De todos modos lo escogió. ¿Sí? Y les dijo que al que él había escogido a 12, como lo vimos, y que uno de ellos era el diablo. ¿Se acuerda que lo vimos el viernes? Entonces yo voy a decir algo que puede parecer una locura, mis hermanos. Pero gracias a Dios por esa traición. No es blasfemia, ¿eh? ¿Cómo? Que gracias a Dios por esa traición. Porque era necesaria. Gracias a Dios por esa traición, mis hermanos, pues era necesaria para el ministerio de Jesús esa traición. ¿Sí o no? Y debemos de dar gracias, mis hermanos, por los que nos han traicionado, dado que ellos también eran necesarios en nuestras vidas. Porque gracias a la traición que sufrimos, eso nos hizo crecer, mis hermanos. Eso nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace ver las cosas diferentes. ¿Sí o no? Entonces aquí cabe hacernos unas preguntas, mis hermanos. ¿Qué necesidad habría de que un creyente fuese traicionado por sus amigos o amados? ¿Qué necesidad? ¿Sí? ¿Qué buen propósito podrían tener el dolor y la tristeza en un corazón herido? ¿Qué propósito? Y yo hice estas preguntas, mis hermanos, y encontré respuestas que vinieron al encuentro de las necesidades de mi corazón. Nosotros tenemos necesidad de reconocer, mis hermanos, la fidelidad del Espíritu Santo, ¿sí o no? En nuestras vidas. Consideremos el hecho, mis hermanos, de que Jesús nunca fue engañado acerca de Jesús. ¿Verdad que no? Él sabía que Jesús sabía que Judas lo iba a engañar. Él no fue engañado, ¿sí? Jesús no fue engañado acerca de Judas. Mire, vaya a Juan 6:64 rápidamente. Porque dice ahí en Juan 6:64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Jesús lo sabía, mis hermanos. ¿Quién creía y quién no? ¿Quién le iba a entregar? Él sabía todo esto, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede explicar, mis hermanos, la naturaleza de la advertencia de Dios en el alma respecto a un hermano falso? ¿Quién? ¿Quién puede explicar eso? ¿Ha escuchado hablar del discernimiento? El discernimiento que Dios nos dio por medio de su Espíritu Santo es precisamente para eso, mis hermanos. Para discernir entre quién sí y quién no. El Señor nos revela, mis hermanos. ¿Sí lo creo o no?
No es fácil expresarlo, mis hermanos, con palabras, de verdad. Pero todos los santos, todos los que nos hemos apartado para Él, conocemos la inquietud que la razón no puede explicar sobre algunos que profesan ser nuestros amigos. ¿Sí o no? ¿No estaríamos tan a menudo afligidos y defraudados por otros si fuésemos más sensibles al Espíritu Santo, mis hermanos, que mora en nosotros? Yo le hago otra pregunta. ¿Creemos en el discernimiento por el Espíritu? ¿Creen en el discernimiento? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué a menudo desechamos aquel sentimiento extraño, mis hermanos, en nuestro corazón hacia amigos declarados y nos aventuramos a proclamar comunión por sobre todas las advertencias del Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo? Él nos advierte, pero aún así queremos ser más buenos que Dios, ¿verdad? ¿Cuándo aprenderemos, mis hermanos, nosotros que el Señor conoce los que son suyos? ¿Sí o no? Él conoce los que son suyos. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, es aprender a escuchar el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Es oírlo en lo más íntimo de nuestras vidas y depender de Él para escudriñar, mis hermanos, los corazones de otros por medio de su Espíritu. ¿Sí? ¿Sí me estoy comunicando, mis hermanos? La experiencia de la traición, mis hermanos, aclara la verdad de que la aceptación pública, mis hermanos, en medio de los creyentes, el empleo del vocabulario común entre los santos, la realización de las obras religiosas, la predicación de la palabra o cualquier otro signo externo que normalmente constituye una prueba de salvación y fidelidad de un hombre, no siempre manifiestan la situación verdadera. ¿Cómo es esto? No cualquiera que diga, oh, gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios, sí, amén, hermano. No todos los que dicen eso, mis hermanos, no manifiestan la verdadera situación de su corazón. Como dijo una vez mi abuelo, caras vemos, corazones no, miren, se lo sabe. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero las Escrituras dicen lo siguiente, mis hermanos. Vaya buscando 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. ¿Sí? Las Escrituras dicen lo siguiente, y yo creo, mis hermanos, que mi abuelo sacó esa frase de este versículo, o yo creo que ya existía, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos, pero miren lo que dice la Escritura aquí. 1 Samuel 16, 7, ¿lo tiene? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se fija? El Señor mira el corazón. Nosotros miramos solamente lo que está externo. Por eso necesitamos el discernimiento, mis hermanos, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces reconozcamos, mis hermanos, que cada hombre, la posición que él declara tener delante de Dios, tenemos que reconocerla. Ok, dices que eres cristiano, está bien. Pero nunca nos permitamos ir más allá, mis hermanos, del testimonio del Espíritu de Dios. ¿Sí? En nuestros corazones, en nuestra relación con otros. Hemos leído, mis hermanos, en otras ocasiones, que muchos que vinieron a Jesús y profesaron fe en Él, basados puramente en los milagros que Jesús realizó, y no sobre una genuina fe en Él como el Hijo de Dios. Mire, vaya por favor buscando Juan 2, 24 y 25. Estas personas, mis hermanos, fueron movidos solo por la impresión de las obras externas, y ellos se incluyeron entre sus seguidores. ¿Sí? Estas personas se incluyeron entre los seguidores de Jesús, pero realmente no hacían, ¿sí? No eran genuinos. Mire, Juan 2, 24 dice y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, ¿ya vio? Porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se fija? ¿Sí? Nuestra obligación, mis hermanos, no es abrir el corazón. A veces cometemos ese error, ¿no? De abrir totalmente el corazón a todo hombre que busca entrada a nuestro hombre interior, ¿sí? Sino permitir a nuestros corazones ser afectados, mis hermanos, hacia otros por el Espíritu Santo. Espero estarme explicando en esto, mis hermanos. Pues el Espíritu Santo siempre nos va a advertir, mis hermanos, de aquellos que intentan engañarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos de aprender, mis hermanos, que la comunión es la obra del Espíritu Santo, la comunión, y no del hombre. Es obra del Espíritu Santo. Amén. No intentemos establecerla sin su ayuda, mis hermanos. Ni la rechacemos cuando Él también obviamente la establece entre nuestros corazones y otros en el cuerpo de Cristo. O sea, no vamos a rechazar. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de la traición, mis hermanos? ¿Cuál es la necesidad de la traición? Pues la traición, mis hermanos, es necesaria porque, como él explica, Pedro en su palabra, hay un fruto tanto presente como futuro. Porque dice Pedro en su primera carta, en su primera epístola, cuando él observa que sus lectores tendrán que ser afligidos en diversas pruebas si es necesario. ¿Sí? Y el futuro está pues a prueba de nuestra fe, mis hermanos. Amén. Entonces necesitamos la experiencia de la traición para aprender la verdadera sumisión, mis hermanos. La verdadera sumisión al Señor. Mire, vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Necesitamos la experiencia de la traición para aprender la verdadera sumisión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Y estos versículos ofrecen más razones, mis hermanos, para la aparente sin razón de las grandes desilusiones de la vida. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ya ven, mis hermanos? Por eso es necesaria la traición, para que el peso de gloria se vaya forjando en nosotros, mis hermanos. Amén. La bendición de la traición, mis hermanos. Así que, hermanos, entonces consideremos la bendición que trae la traición. Cuando a través de ella aprendemos a reconocer la fiel y poderosa mano del Señor en nuestras vidas. En todas las cosas, mis hermanos. Porque Dios es soberano, ¿lo cree o no? Y Él es nuestro Padre, mis hermanos. A Él le agradó permitir que esto nos suceda. Y nuestra parte, mis hermanos, es creer. Los que aman a Dios, mis hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Así, mis amados hermanos, que en este momento se encuentran quizá pasando por alguna situación de alguna traición de un amigo o un ser querido, debemos de reconocer, mis hermanos, que esta hora que Dios bien pudo haberlo evitado, o sea, porque sabemos que Dios pudo haber evitado la traición, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero también Él la permitió para nuestro bien, mis hermanos. Y debemos de regocijarnos por esta bendición. Amén. Y debemos de estar agradecidos, como dice Filipenses 3:10, mis hermanos. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que en sus sufrimientos, mis hermanos, también, que nosotros participamos,
pues somos privilegiados aún en eso, mis hermanos. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, usted se preguntará, ¿la bendición de la traición? Solo Dios puede realizar, mis hermanos, tal milagro. Pero he descubierto, mis hermanos, que la paradoja de estas palabras es una realidad. La traición es una bendición, aunque parezca que no. La traición a manos de aquellos a quienes hemos confiado el corazón, mis hermanos, puede traer bendiciones imposibles de contener. Y a través, mis hermanos, de la traición aprendemos lo que el profeta quiso decir cuando escribió ahí en Isaías 54:17. Él escribió lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Eso es lo que escribió Isaías 54:17. Entonces, mis hermanos, a través de la traición aprendemos que el poder y la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas solo puede ser operadas a través de la bendición de la debilidad que es producida por las bofetadas de Satanás, mis hermanos, como un aguijón en la carne, como dice 2 Corintios 12:7. Y a través de la traición, mis hermanos, somos preparados para la bendición de ser usados alentando a otros en la misma prueba de fe, con la misma consolación que nosotros hemos recibido de Dios. Rápidamente vaya a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Ya estamos terminando, mis hermanos. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué? Nuestra consolación. ¿Se fijan, mis hermanos? O sea, aunque estemos afligidos, pero el Señor también nos va a consolar. Amén. Y a través de la experiencia de la traición de amigos falsos, mis hermanos, recibimos una de las más grandes bendiciones en nuestra vida. Y aprendemos, mis hermanos, cómo amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos persiguen. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mis hermanos. Mire, si cuando miramos nuestro presente estado de bendición, y comprendemos que fuimos entregados por un enemigo a la libertad y magnitud de la tierra que ahora poseemos, nosotros podemos decir, no puedo sin hablar bien de él, porque ha sido una bendición para mí. O sea, podemos decir esto, mis hermanos, y decir gracias, Señor, porque los usaste para hacernos crecer y llevarnos a cumplir tus propósitos. Cuando tú eres traicionado por alguien, el Señor está cumpliendo sus propósitos en ti. ¿Cuántos lo creen? Y de este modo, mis hermanos, así como una flor es pisoteada y aquel que pisotea esa flor y esa flor levanta un perfume y que sube para bendecir al que la aplastó, así nuestros corazones, mis hermanos, no encuentran amargura. No deben de encontrar amargura y no buscan ninguna venganza, no desean ningún mal. Y debemos de bendecir, mis hermanos, la mano de aquel que nos afligió. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Sabemos, Padre, que en tu palabra tú nos enseñas cómo debemos de actuar, porque debemos de ser del mismo espíritu del que tú eres. Quizá muchos de nosotros en nuestra carne quisiéramos venganza y quisiéramos desquitarnos de aquellos que nos han traicionado. Pero tu palabra, Señor, nos enseña que debemos de amar a aquellos que nos han hecho el mal, que debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. Y a veces para nosotros en nuestro pensamiento puede ser locura, pero para los que somos hijos tuyos, nada de esto
puede sorprendernos, sino al contrario. Tenemos que obedecer tus palabras que tú has dejado plasmadas en este libro llamado la Biblia, para que nosotros andemos y caminemos como es justo delante de ti para agradarte en todo, Señor. A nosotros, Señor, te rogamos que nos ayudes para poder poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, porque mucha teoría hemos recibido, Señor, pero ahora queremos poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Y qué mejor amando a aquellos que nos han traicionado, y qué mejor amando a aquellos que nos han ofendido, que nos han agredido. Qué mejor, Señor, manera de empezar el año amando a aquellos que nos hicieron algún mal. Porque tú quieres, Señor, que nosotros crezcamos en amar a nuestros enemigos, que vivamos esa experiencia de amar a nuestros enemigos. Gracias, Padre, te damos por lo que tú nos has enseñado hoy y queremos ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén.